Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Les estaba comentando antes de comenzar la grabación que quería subir, en realidad más que subir, sino que liberar todas las soluciones de la prueba, que en realidad yo ya les comenté ya en el mensaje que les envié, pero son 15 problemas por prueba. Son 5, por ejemplo, por cada uno de los problemas que había en la prueba. Entonces, en total son 30. Y tengo, por ejemplo, la segunda prueba, la prueba del lunes, los tengo resueltos, pero los tengo como en hojas sueltas, la verdad, siendo bien honesto. Entonces, después yo lo que hago es como reescribirlo y escanearlo y ahí después los cargo. Entonces, como ya no iba a alcanzar, la verdad, preferí comentarles. Y si es que no estuvieran hoy día a las 12, les voy a sumar 3 décimas a todos porque yo siento de que el tema de lo que uno compromete es importante. ¿Ya? Y obviamente seguiría trabajando para tenerlos hoy día, pero ya más tarde. ¿Ya? Pero en ese caso. Como compensación serían esas 3 décimas. ¿Ya? Y después cuando ya esté hecha la revisión, o sea, en base a obviamente la pauta, ahí vamos a hacer, por ejemplo, va a haber un espacio para que ustedes puedan resolver cualquier duda respecto a los puntajes asignados. Antes de eso, obviamente, si me quieren consultar, no hay ningún problema, ¿ya? Pero eso sí, que todo lo que se refiere a como una evaluación más fina va a ser una vez que ya les haya calificado ya los ejercicios, ¿ya? Y escribe unidad. En realidad vamos a escribir teorema de Thevenin y de Norton. Teorema, vamos a poner más acá, de Thevenin. Este es el tema que vamos a ver ahora ya. Vamos a dejarlo así. Teorema de Thevenin. Y estamos a 5. Hoy día es miércoles 5. 5 del 5 de 2021. Ahí. Ya. ¿Y nuestra clase se acuerdan qué número es? Yo, la verdad es que entro directamente por Zoom y nunca me veo en la aula, así que voy a ir entrando ahora. Creo que era como 16, me parece, pero voy a chequear ahora. Este, por si acaso, es un tema en el cual nosotros ponemos en práctica lo que hemos estado revisando ya. A ver, sería nuestra clase. No, de clase 20. Miren, muchas clases. Ya, clase 20. Vamos a ponerlo por acá. De momento, después lo arreglo. Clase 20. Teorema de Thevenin. ¿Y de qué trata el teorema de Thevenin? En realidad lo que se busca es poder representar un circuito que tiene una estructura más compleja de una manera mucho más simple, específicamente como únicamente una fuente de tensión y un resistor en serie. Así de simple. ¿Ya? Eso es lo que vamos a buscar con este teorema. Así que lo vamos a escribir. En este teorema, o en realidad este teorema nos permite, porque eso es lo que hace. Este teorema nos permite representar un circuito más complejo como simplemente una fuente de tensión y un resistor en serie. Representar un circuito más complejo como una fuente de tensión y un resistor en serie. Como una fuente de tensión y un resistor en serie. ¿Ya? ¿Y qué dice el teorema? El teorema en realidad lo que dice es algo así. Dice que como que todo circuito formado por elementos lineales puede ser representado por medio de un circuito serie, o perdón, un circuito equivalente, formado por una fuente de tensión y un resistor. Vamos a escribirlo. De todas maneras, nosotros lo que nos vamos a centrar en el procedimiento que seguimos. Era la clase 20. Gracias. Todo circuito formado únicamente por elementos lineales, puede ser representado
puede ser representado por medio de un circuito equivalente. Por medio de un circuito equivalente, circuito equivalente. Formado por una fuente de tensión, así como solamente para verificar algo. ¿Ustedes escuchan ladridos de fondo? ¿Ladridos? Sí, profe, a lo lejos. Ya. Que estaba probando el tema del filtrado de ruido, entonces lo dejé como en moderado. Fuente de tensión y un resistor en serie. ¿Cuáles serían elementos no lineales? Buena pregunta. Por ejemplo, un diodo es un elemento no lineal. Este es un elemento, de hecho vamos a dejarlo escrito acá como un ejemplo. Este es un resistor, pero que varía de una manera que no es lineal, miren, varía su comportamiento en realidad. Supongamos que yo le pongo acá, o tengo una tensión BD, y tengo una corriente ID, su comportamiento es el siguiente. Es controlado por voltaje, así que de hecho se representa así, miren. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos algo similar, pero para el caso del resistor no lineal invariante? O sea, perdón, lineal invariante. Se comporta así. Esto es exponencial. Acá tiene, por ejemplo, una corriente muy pequeña cuando la tensión es negativa y llega a un punto que si la tensión es suficientemente grande, se rompe y circula corriente así. ¿Ya? Así se comporta. Claramente esto no es una recta, ¿cierto? No está comportándose de forma lineal. Vamos a dejar esto encerrado acá como un elemento no lineal. Y hay muchos más, de verdad. Hay unos que se comportan así, tienen como formas raras. O sea, obviamente son funciones y todo, pero tienen formas medio extrañas. Diodos túnel. Ejemplo de elemento no lineal. ¿Cuáles serían los lineales? Serían, bueno, los resistores, las fuentes que hemos visto, son todos lineales. ¿Ya? Incluso algunos más que vamos a ver nosotros en la unidad 2 del curso, que son capacitores, inductores, también serían lineales. Ahí. Ya, vamos a dejar esto por acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a partir con el siguiente procedimiento, miren. Procedimiento. Para obtener ese circuito equivalente, porque finalmente eso es lo que nosotros vamos a buscar. Procedimiento, si está bien. Vamos a hacer esto. Primero, vamos a obtener, o en realidad, perdón, vamos a apagar todas las fuentes y calcular la resistencia equivalente vista a través de los terminales. Apagamos, entre comillas, porque vamos a ver a qué me refiero con apagamos, todas las fuentes independientes. Las fuentes independientes. Aquí me falta algo, así que si alguien está copiando, por favor no lo copie todavía, porque después del procedimiento debía haber escrito un dibujo ahí, lo tenía que haber puesto un dibujo con los circuitos, ¿ya? Así que, por favor no lo copien todavía, si lo están copiando. Las fuentes independientes, ya. Todas las fuentes independientes y calculamos. Sí, yo creo que no me he tomado el café, por eso como que se me fue. Y calculamos la resistencia equivalente vista a través de los terminales. AB. Porque obviamente hay unos terminales y no tenemos dónde están, ¿cierto? Faltó dibujarlo. Resistencia equivalente vista a través de los terminales AB. Vista a través de los terminales AB. Ya, ese es el primer paso, ¿ya? Y ahora lo voy a desplazar porque, como les decía, me faltó dibujar los circuitos. O sea, me salté directo al procedimiento. Por acá. Bajamos esto un poquito y dibujamos nuestro circuito. Con eso es suficiente. Ya. ¿Y qué es lo que tenía que dibujar esto? Mira, supongamos que yo tengo acá una red o un circuito más complejo. ¿Ya? Este sería un circuito formado por elementos lineales. El circuito lineal. ¿Ya?
tenemos terminales AB. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros encontrar un equivalente? Y de hecho, ¿y por qué estoy marcando acá esos nodos A y B? Porque lo que pasa es que yo podría tener un circuito muy grande, así digamos, con una gran extensión, y yo podría, una parte importante del circuito, reemplazarla simplemente por una fuente de tensión y un resistor. ¿Se fijan? Y todo lo que está acá, que pueden ser decenas o más elementos, lo represento únicamente por eso. Claramente me simplifica el análisis. Yo podría decir que esa es la etapa, no sé, de alimentación, por ejemplo, del circuito, inventando algo, ¿ya? Y eso es lo que se busca, poder simplificarlo. ¿Y cómo se hace? Por medio del procedimiento que nosotros vamos a ver ahora, ¿ya? Y se va a obtener algo así. Una fuente de tensión y se va a obtener acá un resistor, que es lo que les comentaba, ¿cierto? Y se dice que si es que tenemos que ese circuito que está ahí está formado únicamente por elementos lineales, es posible hacer esto, ¿ya? Y vamos a tener una resistencia de Thevenin, un voltaje de Thevenin, ¿ya? Nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cómo calcular, ¿cierto?, esa R de Thevenin y calcular ese voltaje de Thevenin, ¿cierto? Y estos son A y B. Esto acá podría tener muchos elementos, y nosotros buscamos dejarlo únicamente como eso, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo lo hacíamos. Luego, esa sería la resistencia de Thevenin. Esa sería la resistencia de Thevenin. Voy a poner equivalente. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a hacer es apagar todas las fuentes independientes, eso es importante, que son independientes, no las dependientes, y calculamos la resistencia equivalente vista a través de los terminales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, mirando. Y esa va a ser nuestra R de Thevenin. ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Luego, en el circuito original, sin apagar nada, en el circuito original, sin apagar ninguna fuente, vamos a poner acá, sin apagar ninguna fuente. También vamos a ver a qué me refiero con eso de apagar, ¿ya? Fuente. Vamos a calcular la tensión entre los terminales AB. Calculamos la tensión de circuito abierto. En realidad la tensión entre A y B. Abierto. Vale decir, la tensión entre los terminales A y B. La tensión o voltaje, no se olviden. Entre los terminales AB. AB. ¿Ya? Luego, B a B es igual a B Thevenin. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Esto es finalmente, de hecho. Vamos a poner finalmente. Ese es el procedimiento para calcular tanto la tensión de Thevenin, que sería la que sería el valor que tiene esta fuente de tensión, ¿cierto? Y el paso 1 nos indicaría, ¿cierto?, la resistencia de Thevenin, que sería ese resistor que está en serie, ¿ya? Obviamente así es como medio extraño, ¿cierto? Hay que ver un ejemplo que, por si acaso, vamos a basarnos en lo que, en algunos problemas de la guía para irlo resolviendo, ¿ya? ¿Ya? Y si nosotros quisiéramos, también podríamos poner un tercer paso que sería, bueno, dibujar nuestro circuito, el circuito equivalente. Pero este paso, obviamente, en realidad, como evidente que ya una vez que conocemos resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin, ya podemos obviamente dibujar nuestro circuito. Y algo importante. Quiero saber de todas maneras si se entiende más o menos a qué me refiero, porque una de esas no se entiende mucho. Total, de todas maneras, con el ejemplo va a quedar un poquito más claro ya, pero quiero saber cómo vamos hasta acá. Y mientras tanto, yo voy a hacer algo. Miren lo que voy a hacer. Tratar de hacer una elipse. Ahí. Ahí. Entonces, por apagar una fuente, nosotros vamos a entender el hecho de hacer su valor cero, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Miren. Por apagar una fuente, o en realidad vamos a ser más explícitos ya. Apagar una fuente corresponde a hacer su valor cero. Apagar una fuente
entre comillas, porque una fuente corresponde a hacer su valor igual a 0. A hacer su valor igual a 0. A 0. ¿Ya? Así, por ejemplo, una fuente de tensión, vamos a ver que nos va a quedar así. Una fuente de tensión con un valor 0, ¿a qué es lo que sería equivalente? A un cortocircuito. Y uno puede decir, ¿por qué? Piensa en lo siguiente. Supongamos que yo tengo acá, este es el tiempo, esta es la tensión, voy a dibujarle un poquito mejor la flecha. Mucha atención acá porque a veces surgen dudas en este punto. Si yo tuviera un valor, por ejemplo, de 12, ¿ya? Eso claramente yo lo representaría acá, ¿cierto? Tenemos 12 voltios. ¿Qué pasa si yo le pongo un valor de 5? El valor de 5 va a estar ahí, ¿cierto? Un poquito más abajo, lógicamente. Si yo le pongo un valor de 0, va a indicar que para todo tiempo va a tener un valor de 0 que va a estar justo sobre el eje, en este caso, del tiempo. El eje horizontal, ¿cierto? ¿Y esto qué va a implicar? Que se va a comportar tal como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque el cortocircuito, si ustedes recuerdan, en principio tiene una tensión igual a 0, ¿cierto? B igual 0, que sería obviamente lo que estamos definiendo acá, y además la corriente puede ser cualquiera. O sea, queda definida ¿por qué? Por los demás elementos del circuito, ¿ya? O sea, si es que yo apago una fuente de tensión, la reemplazo por un cortocircuito. Y si yo apago una fuente de corriente, que es lo que vamos a hacer ahora, miren qué es lo que vamos a hacer. Voy a dibujar primero una fuente de corriente con un valor 0. Esto se va a reemplazar por un circuito abierto. Y ahí obviamente la clave está en que la corriente es 0 y no puede circular nada, ¿cierto? Si eso yo lo dibujara acá, ahí, en el tiempo, tenemos la corriente ahí. Si que fuera un valor diferente de 0, en realidad mayor que 0, estaría ahí, ¿cierto? Si se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar a finalmente ser 0, tenemos que nos queda justo sobre el eje vertical, ¿cierto? Y esto sería lo que me define a mí cómo se comporta un elemento de estas características. ¿Ya? Tendríamos que, en definitiva, podríamos tener una corriente 0 porque no va a circular, o en realidad no tendríamos corriente, ¿cierto? Y el voltaje que yo aplicara podría ser cualquiera, ¿cierto? Y teóricamente, en principio, no habría un límite. ¿Sí? Eso es lo que sucedería. Ahora, vamos a ir directamente a un problema de la guía, ¿ya? Que nos va a servir como una primera introducción a cómo resolver este tipo de problemas. Voy a buscar la guía. De hecho, la guía debe estar acá, ¿cierto? Este, por si acaso, es el último tema de la unidad 1, por decirlo así. A pesar que ahora, como nuestra unidad 2, como que en realidad va a estar una parte de la prueba 2, va a estar asociada a la unidad 2 y otra parte a esta último tema de la unidad 1, ¿ya? Ahí, vamos a buscar acá. Si alguien vio en la guía que había unos ejercicios que decía obtener circuito equivalente, ¿cierto? Es por eso, porque nos faltaba este tema. Todo esto se podía calcular hasta lo que hemos visto. Acá vino este teorema de circuito. Viene teorema de superposición que nosotros vamos a ver después. Y viene teorema de Thevenin. Vamos a partir con este, uno de entrada. Después podemos hacer el otro ya. Ahí. Este va a ser nuestro ejemplo ya. Vamos a agrandarlo un poquito más, que quedó muy pequeño. Ahí está bien. Ejemplo. Va a ser un problema de la guía. Ustedes saben que nosotros primero partimos con un problema más accesible y después vamos aumentando el nivel, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a resolverlo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Fíjense bien que nos dice lo siguiente. Dice, paso 1. Apagamos todas las fuentes independientes y calculamos la resistencia equivalente vista a través de los terminales AB. Luego esa sería la R de Thevenin, ¿cierto? Porque estamos buscando dos cosas, la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Siempre vean esto como que fueran dos problemas separados, porque un error común es que como que apagan la fuente y calculan el voltaje de Thevenin, y no sería correcto eso, ¿ya? Nosotros apagamos las fuentes solamente para calcular nuestra resistencia de Thevenin. Así que partimos. 1. ¿Qué nos va a quedar acá? Apagamos las fuentes.
Y nos va a quedar el siguiente circuito. Las fuentes independientes. No, voy a poner así nomás. Independientes. Fíjense bien que según lo que les estaba comentando, cuando tenemos una fuente de tensión, la vamos a reemplazar al momento de hacerla cero por un cortocircuito. Y una fuente de corriente por un circuito abierto. O sea, ya no va a estar. Nos va a quedar algo así, miren. Nos va a quedar algo así. Un cortocircuito, ¿cierto? Yo pongo esos bornes para indicar que ahí había algo, ¿no? En algún momento, ¿ya? Pero en principio podría ser una línea y no habría ningún problema. Lo tenemos así. Acá vamos a reemplazar esta fuente que está ahí por un circuito abierto, o sea, en realidad no vamos a bajar nada. Podríamos quitar incluso esas pequeñas líneas, pero como les digo, las dejo ahí para que recordemos que había algo, ¿no? ¿Ya? Porque en realidad no tiene ningún sentido, no cambian en nada el circuito. Tenemos el resistor de 4, ese resistor de 6, resistor de 6, y aquí nos quedan, ¿cierto?, nuestros nodos A y B. Ya. Una vez que tenemos eso, fíjense bien que simplemente apagamos la fuente y por tanto reemplazamos la fuente de tensión por un corto circuito y la fuente de corriente por un circuito abierto, ¿cierto? Ahora ya estamos listos para poder calcular nuestra resistencia, que va a ser nuestra resistencia de Thevenin, ¿ya? Aquí, ¿cuánto nos daría la resistencia de Thevenin? ¿O a qué sería igual? Sería, a ver si la podemos calcular así al vuelo, sería 12 por 4, serían 48, dividido en 16, me parece que son 3 ohm. ¿Sí? ¿Sería 3 ohm? Vamos a calcular. Oh, ¿y esa línea? Ahí sí. Ya, entonces nos quedaría obviamente, estos elementos están en serie, se van a juntar, me va a quedar un resistor de 12, ¿cierto? Y después va a quedar en paralelo, así que va a ser como 4 en paralelo con 6 más 6. Voy a hacer todo el paso acá. Esto va a ser igual a 4 en paralelo con 12. Esto va a estar en ohm, ¿cierto? Y la resistencia de Thevenin va a ser simplemente, ¿cierto? 4 por 12 dividido en 4 más 12. 4 más 12. Esto es 48 dividido en 16. Y claro, me da 3. 3 ohm. ¿Ya? Tendríamos entonces la resistencia de Thevenin. Claramente, como les decía, este es un problema de entrada porque el objetivo es que ustedes vayan entendiendo la dinámica, ¿cierto? Después podemos subirle el nivel tanto como queramos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Vamos a mandar la pregunta. Mientras yo me tomo un poquito más de café para que mi cerebro vaya poco a poco despertando. Ahí. Muy bien. Cualquier duda, por favor, me escriben, ¿ya? Porque ahora nos tocaría realizar el segundo paso, que sería calcular ahora la tensión de circuito abierto en el circuito original, ¿ya? Pero lo vamos a ver acá. Entonces, paso 2. Dice, en el circuito original, sin apagar ninguna fuente, o sea, nosotros aquí terminamos de calcular la resistencia de Thevenin y volvemos al circuito original, ¿ya? Luego, comento porque a veces he visto lo siguiente, que apagan las fuentes y calculan la tensión. No, sería incorrecto. Y bueno, y aquí obviamente sería 0 porque no tenemos fuente. No se va a presentar ninguna tensión. Así que paso 2. Paso 2. En el circuito original calculamos B a B. En el siguiente circuito, el circuito original. Original. Calculamos B a B, que va a ser obviamente igual a nuestra tensión de Thevenin. Calculamos B a B, que va a ser igual a B Thevenin. ¿Ya? Así que procedemos. Circuito original. De hecho, podría recortar el circuito original y ponerlo acá, para no dibujarlo a mano. Vamos a tomarlo de la guía. Vamos a tomar el circuito de la guía y lo ponemos ahí. Ahí. Aquí lo tenemos. Lo agrandamos un poquito más. Por ahí está bien. Ya. Entonces, ¿cómo podemos calcular nuestra, en este caso, tensión de circuito abierto? Esa tensión que está ahí. Podemos ocupar cualquier método, pero ustedes van a elegir. O sea, podríamos ocupar la LKB, LKC, pero vamos a usar método de nodos o de malla. Ustedes lo van a definir justamente. No tengo ninguna encuesta respecto a eso. Qué raro. Vamos a crearla entonces. Vamos a crear la encuesta. ¿Cómo no voy a tener una encuesta elegir nodos malla, cierto? No corresponde.
Nodos mayas. Elija el método. Ah, ya. Me preguntan por acá si es que ese más y menos se colocan arbitrariamente. Lo que pasa es que cuando yo tengo que está definido así, esto es parte de la definición, que tiene que ser B a B, ¿ya? Cuando yo tengo una tensión, supongamos en un elemento determinado, puede ser cualquier elemento, y está definido acá, A, B. Cuando yo hablo de que esa tensión es así, yo implícitamente estoy diciendo de que tomo primero esa tensión y después esa, ¿ya? O sea, que estoy tomando el voltaje entre ese nodo y ese nodo, ¿ya? Lo que es lo mismo que decir simplemente que es más menos, ¿cierto? AB, B a B. ¿Sí? Claro, exactamente. Y si fuera B sub BA, sería al revés, justamente. Por ejemplo, así. Y yo digo, estaría diciendo esto, que tomo primero, ¿cierto? La tensión en ese nodo y luego la tensión en el otro. Muy bien, buena pregunta. Solo vamos a poner acá. Me quedó como larga esa línea. Se ve raro. Vamos a arreglarlo un poquito para que sea más simétrico. Ahí. ¿Cierto? Y bueno, una vez que tenemos el circuito, les voy a terminar de hacer el método para que ustedes voten. Elija el método a usar. Y esto va a ser nodos o mallas, le vamos a poner. Y lo vamos a mandar. La vamos a mandar ahora ya. Y se va la encuesta. Me extraña que no la tenga, yo siempre creo una así. Les pido que por favor voten mientras yo esto lo dejo en una nube y lo pongo como importante, recordatorio, algo de ese estilo. Una nube. Ah, bueno, es importante, porque de hecho creo que alguna vez lo mencioné como explícitamente respecto a este caso, pero no lo mencioné nunca respecto a ese, así que lo vamos a dejar así. Si no estaríamos recordando algo que quizás no comentamos así de forma explícita, ¿cierto? Oh, están todos eligiendo mallas. Ya, le voy a dar... Bueno, votaron todos, de hecho. Así que vamos a detener la votación. ¿Qué creen que ganó? Ganó mallas. De hecho, en este caso me parece que sería como el... Sí, sí, de hecho, resuelve de una manera bastante simple. Entonces, vamos a usar malla en este caso. Usando mallas. De aquí en adelante, ustedes van a elegir siempre los métodos. A pesar que en la segunda parte del curso quizá malla es un poquito más simple. Cuando trabajemos ya con números complejos y todo. ¿Ya? Que ya nos queda poco para llegar a ese punto. Entonces, tenemos una supermalla, ¿cierto? Así que vamos a definir la supermalla. Supermalla. Y les adelanto desde ya que todo lo que nosotros vimos en la primera parte del curso se convierte en una herramienta para lo que sería la segunda. No es como que nosotros vayamos a, no sé, de repente decir, ah, mira, lo que vimos en la primera ya lo dejamos de lado. No, se sigue ocupando. Así que si tienen dudas sobre eso, por favor estudienlo y si no, me consultan a mí para poder resolverlas. Ya más allá, obviamente, de lo que haya sucedido en la prueba. Porque se va a seguir ocupando. Entonces, supermalla, ¿cómo nos queda? Vamos a tener lo siguiente. Va a ser menos 12, va a ser más 6 y 1, ¿cierto? Vamos a ponerlo ahí con rojo, ya que estamos en eso. Más 6 y 1, ¿cierto? Ese elemento está. Después más 6 y 2. Más 6 y 2. Y nos quedaría entonces este elemento. Sería más 4 y 2. Igual a 0. Porque se nos acabaron los elementos de la supermalla. Así que en definitiva nuestra ecuación sería simplemente 6 y 1 más 10 y 2. Igual a 12, ¿cierto? Ahí. 6 y 2. Igual a 12. 12. Ecuación 1 listo. O lista. Ahí sí. Nos quedaría obtener la segunda ecuación. Esa la podemos sacar desde la rama central, ¿cierto? Donde tenemos definida esa fuente de corriente. Sería entonces I2 menos I1 igual a 2. Y tendríamos la ecuación 2. I2 menos I1. ¿Se dan cuenta que este tipo de circuitos con un método como malla, como que en realidad se resuelven sin problema? Claro, porque no son tan complejos. Porque es un método, la verdad, bien poderoso. Entonces nosotros estamos usando una herramienta muy, muy poderosa para un circuito relativamente pequeño. Sin embargo, si uno lo hace con LKB y LKC, a veces tampoco es tan así trivial, ¿cierto?
igual como que se... Hay que pensarla un poquito. Nos queda así. Este método además como que para problemas más grandes también escala súper bien. 2. Y eso sería igual a 2, ¿cierto? Si resolvemos, nos va a quedar entonces I1 y 2 de la siguiente manera. Voy a dejarlo expresado también de forma matricial para no perder la costumbre. Sería algo así. Vamos a ponerlo ahí. Incluso podríamos usar cualquier otro método, ¿sí? Incluso a mano. Ahí. Ya, acá nos queda 12, acá nos queda 2, aquí nos quedaba 6, 10, menos 1, 1, y tendríamos, ¿cierto? Y 1 y 2. Y eso sería, o así nos quedarían las corrientes en realidad. Y 1 y 2. Ya, y ahí podemos resolver. ¿Dónde está la calculadora? Ahí está la calculadora. Hoy alguien... no, pensé que habían cambiado de opinión respecto al método, pero no. Vamos a dejar de compartir los resultados. Vamos a minimizar eso y vamos a resolver. Creo que estaba calculando los determinantes. Vamos a borrar esto. Entonces, nos queda lo siguiente. Vamos a agregar, ¿cierto? Corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Vamos a poner 6, 10, punto y coma, ¿cierto? Menos 1 y 1. Ahí tenemos lo que serían los elementos de la matriz A. Así que lo guardamos. Alfa A. Nos quedan ahí, ¿cierto? Se ve tal cual. Luego de eso agregamos B. B. Vamos a borrar lo que está acá. Vamos a poner un 2 ahí. Y vamos a poner un 12 arriba. Vamos a poner el 2 acá, miren. Ahí. Y borramos acá. Ups, borré también el corchete. Ahí. Y le damos entonces acá A a la menos 1 para calcular la inversa de A y premultiplicamos por B. Y con eso estaríamos resolviendo el sistema. Nos quedaría menos 1 medio y 3 medios. Menos 1 medio y 3 medios. Menos 1 medio. Amper. Amper. Y 3 medios. Amper. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calcularíamos nuestra tensión? Quiero que ustedes me digan, ¿a qué es lo que va a ser igual nuestra tensión B a B, que obviamente es B de Thevenin, ¿cierto? Luego, B a B igual B Thevenin es igual a. ¿Cómo la calcularían? Según lo que hemos visto previamente en realidad. Lo pueden escribir. ¿A qué sería igual? Ya, recuerden que cuando nosotros ocupamos mallas, una tensión que queramos calcular, por ejemplo, un resistor, va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que lo circula de positivo a negativo. En este caso, obviamente, como está definido así, sería entonces simplemente 4 por I2. Sería 4 por I2. Si circula más de una corriente, ahí obviamente sacamos la resultante, tomando como positiva aquella que circula en ese sentido y negativa la que circule, por ejemplo, en otro sentido, si es que circula en otro sentido. Así que en definitiva nos va a quedar esto. Nos va a quedar que la tensión de Thevenin va a ser igual a, vamos a poner acá, tensión de Thevenin, 4 por I2. ¿Dónde está I2? Ahí está. ¿Sería 6 entonces? 6 volts. ¿Ya? Y tenemos acá entonces eso. Ahí. En definitiva, y bueno, quiero ver si es que se entendió lo que hicimos, así que vamos a mandar otra encuesta igual, para ir chequeando que va todo bien. Mientras yo voy a escribir acá, en definitiva o finalmente, el circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. En definitiva la vamos a poner. En definitiva, y cualquier duda que tengan, por favor me escriben o me comentan. El circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. Entonces eso va a querer decir que el circuito que teníamos originalmente, que está acá, se podría representar por medio del siguiente circuito, que va a ser así. Más menos, vamos a tener acá una resistencia, ¿cierto? Ahí tenemos los bornes, o los nodos AB, ¿cierto? Tenemos un voltaje de Thevenin que va a tener un valor de 6 volts, o 6 volts.
Ahí. La R de Thevenin que va a tener un valor de 3, si recuerdo bien. 3 ohm. Por si acaso, uno nunca sabe. Ahí está. Ya. Y eso va a ser equivalente, totalmente equivalente a lo que teníamos arriba, a ese circuito que está acá, ¿cierto? A ese circuito. Claramente tampoco un circuito extremadamente complejo, pero podría serlo, como vamos a ver en otros ejercicios. Ya. Bueno, han puesto que sí, así que, bueno, vamos bien entonces. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver lo que sería el teorema de Norton. Ya nos vamos a basar exclusivamente, ¿cierto? O específicamente en lo que vimos arriba. Vamos a cambiar algunos pequeños detalles nomás. ¿Ya? Así que voy a copiar esto que tenemos acá. Vamos a copiar una parte importante de lo que tenemos acá. Y lo vamos a reutilizar. Vamos a reciclar. Porque tal como ocurre con el caso de nodos y mallas, como que hay algunas similitudes, ¿cierto? Acá, entre ambos teoremas, la verdad es que sí las hay también. Cambian algunas cosas nomás. Estamos reciclando casi todo. Ahí, vamos a pegarlo por acá. Así que de momento no copien porque voy a hacer unas modificaciones convenientes acá para que nos funcione todo. Bueno, voy a seleccionar bien. Ahí. Que le cambie la sensibilidad un poquito a la tableta para así tener más precisión, pero claro, me hace de repente hacer cosas medio raras. Bueno, ya la hago yo. Ahí, vamos a esperar a que reaccione porque en realidad siempre que muevo se demora un poquito más. Ya. A ver. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a ver el teorema de Norton. El teorema de Norton es muy similar, de hecho por eso estoy utilizando lo mismo, solamente que ahora la representación que vamos a tener del circuito equivalente no va a ser con una fuente de tensión y un resistor, sino que va a ser con una fuente de corriente y un resistor. Pero ese resistor no va a estar en serie, sino que va a estar en paralelo. ¿Ya? Entonces va a ser prácticamente lo mismo, con la sola diferencia de que ahora vamos a nosotros a buscar esos valores. ¿Ya? Esa corriente de Norton y ese resistor de Norton. ¿Ya? Pero vamos a ver que en realidad solamente la mitad es algo nuevo. La mitad restante es algo tal como lo hicimos recién. ¿Ya? Vamos a ver si reacciona. El software es súper bueno, pero el tema es que yo, ahora que lo pienso, tendría que haber cortado y pegado, porque cuando corto y pego, funciona súper bien. ¿Saben qué? No le voy a dar más tiempo. Voy a ver si se arregló. O sea, si es que se movió y en realidad no lo actualizó. Vamos a ver qué sucede. Así que les pido un poquito de paciencia. Porque Whiteboard anda bien, pero tiene esos detalles. Ya, vamos a ver si es que se movió todo o no se movió. Si no, trabajo donde está, donde quedó pegado. Total, es mucho más rápido de modificar. Y no se movió. ¿Qué les puedo decir? Voy a trabajar acá nomás. Después lo ordenaré yo. Ya, teorema de Norton. Vamos a poner en rojo lo que cambio. Este teorema, como les comentaba, nos permite representar un circuito más complejo como una fuente de corriente y un resistor en paralelo. De corriente y un resistor en paralelo. La estructura obviamente la vamos a dibujar ahora mismo, ¿ya? Así que aquí. Paralelo. ¿Qué dice entonces? Dice que todo circuito formado por elementos lineales puede ser representado por medio de un circuito equivalente formado por una fuente de corriente y un resistor en paralelo. En realidad como que dice lo mismo que escribí arriba, ¿cierto? Pero es como una forma de declararlo, ya que si es un teorema, en principio debería estar de alguna forma o tener algún texto que me diga algo en paralelo. En paralelo. Ahí, ¿ya? Y la estructura ahora va a ser la siguiente, miren. Esta fuente la voy a cambiar un poquito, vamos a agrandar ahí para que ustedes lo puedan ver. Ahí. Esto ya no va a estar en serie, ¿cierto? Como lo hemos escrito. Ahí. Sino que vamos a tener lo siguiente. Va a estar acá.
Ahí. Ahí vamos a tener el nodo A, el nodo B. Esto va a ser nuestra R de Norton. Y esto no va a ser el voltaje de Thevenin, sino que va a ser la corriente de Norton, ¿cierto? Y va a ir en ese sentido. Eso es muy importante. La definición va en ese sentido. ¿Ya? Así como vamos a poder representar nosotros. Voy a quitar ese ejemplo de elemento no lineal porque en realidad ya estaba presentado arriba, así que en realidad sería como bien redundante dejar lo mismo, ¿cierto? No era necesario copiarlo ahí. Y el procedimiento, ¿qué cambia? Vamos a ver ahora, miren. El procedimiento, la verdad es que solamente cambia una parte, porque la parte 1 queda tal cual, no cambia nada. O sea, si es que yo, por ejemplo, ya calculé R de Thevenin, la R de Norton va a ser totalmente la misma. Ya, esto exactamente igual, no cambia nada. Y lo vamos a escribir acá simplemente como que esto va a ser R de Norton. ¿Ya? Apagamos todas las fuentes independientes y calculamos la resistencia equivalente vista a través de los terminales AB. Luego esa sería la R de Norton. Tal cual. ¿Ya? O sea, una ventaja al menos, no tenemos que cambiar nada ahí. 2, y aquí sí hay cambios. En el circuito original, sin apagar ninguna fuente, vamos a calcular no la tensión, sino que vamos a calcular la corriente de cortocircuito. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a ver en un momento. Calculamos la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito. Y esto voy a tener que modificar varias cosas más, así que vamos a borrar eso. Porque en realidad, para poder representar lo que es la corriente de cortocircuito, hace falta escribir un poquito. No es demasiado complejo, pero ahí. Hasta ahí nos llegó el copiar y pegar. Ya, la corriente de cortocircuito. De cortocircuito. Ya, eso lo dejamos hasta ahí. Para hacerlo, se ponen en cortocircuito los terminales AB. En cortocircuito, los terminales AB, y se calcula la corriente que circula a través de dicho cortocircuito. AB, y se calcula la corriente que circula. La corriente que circula. Que circula. Ah, buena pregunta, Denise. ¿Qué pasa con las fuentes dependientes? Ese es un caso que nosotros vamos a revisar, yo calculo que en la clase siguiente, pero lo que nosotros vamos a hacer es que, como vamos a pagar, por ejemplo, para que se entienda a lo que me refiero, supongamos que tuviéramos un circuito así. Voy a poner un circuito cualquiera para que ustedes puedan ver a qué me refiero. Esto es un breve adelanto de la clase del viernes, ¿ya? Y tenemos algo así, y esto, por ejemplo, es 2V0, y el V0, por ejemplo, está ahí. ¿Ya? Esto no hace falta que lo copien, ¿ya? Porque, como les digo, lo vamos a ver después. Ahí. Supongamos que tuviéramos algo así. Y estos fueran, por ejemplo, 2 ohms, este fuera 1 ohm, esas 12. Claramente yo debería apagar las fuentes independientes. Eso quiere decir que voy a apagar esa fuente, pero esa es dependiente, esa no la apago, la dejo tal cual. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar algo así. Ahí, ¿cierto? Nos va a quedar 2V0. Nos va a quedar ese resistor. Y aquí obviamente tendría que tener algo, ¿cierto? Debería tener los bornes. Ahí, vamos a poner un resistor también. Ahí, ¿cierto? Ya, entonces yo estaría apagando esa fuente, me queda un corto. Me quedaría entonces el siguiente circuito. Ahí, ahí, ¿cierto? ¿Y qué sucede acá? Como ustedes pueden ver, ¿cómo podría yo calcular el paralelo entre esos dos elementos? Ese elemento de acá no es un resistor. No puedo, ¿cierto? Y si no puedo calcular el paralelo, entonces, ¿cómo obtengo la resistencia de equivalente? Buena pregunta, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos en realidad es, entre comillas, excitar el circuito y ver cómo responde. Es como que yo, por ejemplo, tengo una laguna y de alguna forma quisiera medir, no sé, la viscosidad o cualquier parámetro del agua, ¿cierto? Y yo voy, le tiro una piedra y veo cómo reacciona, cómo ondula, una cosa por el estilo. ¿Cómo hago eso en circuitos eléctricos? Yo voy, tomo una fuente y le pongo acá, por ejemplo, una fuente. Y le inyecto un ampere o le inyecto un volt. Ahí, ¿ya? Uno de los dos, obviamente, no los dos. Y después de eso, yo conozco la corriente que está ingresando, me bastaría calcular la tensión
Y con eso yo podría calcular entonces R equivalente sería igual a BX sobre 1. ¿Se fijan? Eso es lo que nosotros vamos a hacer después. Pero eso, como les digo, es para la clase el viernes. ¿Sí? Implica un poquito más de desarrollo, pero en sí esa es la dinámica. ¿Ya? Es como, veo qué hace el circuito al momento que yo le aplico una corriente o una tensión. Y así calculo. ¿Ya? Pero como les digo, para el viernes. Así que de momento esto lo vamos a dejar como fuera en realidad. Porque, como les digo, nos estaríamos adelantando. ¿Sí? ¿Responde a eso tu pregunta, Denise? Ya, muy bien. ¿Sí? No nos adelante, vayamos de a poquito. ¿Ya? Eso es lo que haríamos después. Como lanzar una piedra a la laguna y ver cómo oscila. Ya. Y estaba escribiendo, se calcula la corriente que circula a través de los terminales, o en realidad a través de esa línea. La corriente que circula por el cortocircuito. Vamos a dejarle ahí, circuito. ¿Ya? Esa sería entonces, luego ICC, se le llama la corriente de cortocircuito, igual a IN. Ya. Paso 3 sería dibujar el circuito equivalente. Para que podamos ver cómo se trabaja en este caso, vamos a trabajar con el mismo problema anterior y obtener el circuito equivalente de Norton, ¿ya? Porque así vamos a ver que la mitad del problema ya está resuelto. Así que eso vamos a hacer. Vamos a copiar esto. De hecho, voy a copiar bastante. Vamos a copiar todo el ejemplo. Y vamos a modificar únicamente lo que cambia. Eso lo dejamos fuera, porque en realidad ya está representado. Y me voy a quedar con todo. Total, después lo puedo borrar simplemente. Ya, lo copiamos. Ahí, lo vamos a pegar acá. Ya, no lo voy a mover porque si no se demora mucho. Entonces acá lo que nosotros vamos a calcular es el equivalente de Norton. En el ejercicio nos pedían solamente el de Thevenin, pero nosotros le vamos a agregar algo más. Ahí, Norton ahora. ¿Cómo lo hacemos? La primera parte, como les comentaba, es tal cual. O sea, apagamos las fuentes independientes, esta reemplazamos por un corto, esta por un circuito abierto, y calculamos la resistencia equivalente vista a través de los terminales, ¿cierto? Nos dio que R, en este caso Norton, va a ser igual a el valor que tenemos acá, a 3 ohms, ¿cierto? Voy a cambiar eso. Lo vamos a poner, dejémoslo en azul nomás, en azul. R Norton. R Norton igual a 3. Y eso lo vamos a cambiar acá también. Nos ahorramos la primera parte al menos. Ahora, donde surgen los cambios, ¿cierto? Sería justamente en el punto 2 donde tenemos que ahora poner en corto nuestro circuito. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a borrar esto, porque esto obviamente va a cambiar. ¿Y a qué me refiero con poner en corto? Es simplemente nosotros vamos a conectar acá y lo vamos a unir. Y lo vamos a unir bien, ya, con las líneas derechas. Ahí, ¿ya? Y aquí vamos a calcular la corriente que circula. Esta corriente llamada ICC o corriente de cortocircuito va a ser igual a la IN. ¿Ya? Y aquí incluso uno podría hacer lo siguiente. Si es que yo tengo un resistor y tengo una línea con una resistencia 0, ¿por dónde se dirige la corriente? ¿Por acá o por acá? Claro, por esa línea que no se pone en nada, ¿cierto? Es como yo les comentaba una vez que si tuviéramos, no sé, una carretera con, no sé, 20 pistas, ¿cierto? Sin ningún vehículo y tuviéramos, no sé, otra pista única, ¿cierto? Y que tiene autos, no sé, estacionados, ¿sí? Uno tendería a irse por el otro camino, ¿cierto? La corriente hace algo similar, solamente que se va toda por ahí. No circula nada por esta rama. ¿Ya? Esa corriente sería efectivamente 0. De esta forma, nuestro circuito sería el siguiente, o el que podríamos usar nosotros. Podríamos resolver así. Vamos a poner acá 12 volt. Vamos a poner ahí nuestra fuente de tensión, porque recuerden que era el circuito original sin apagarle nada. Nos quedaría entonces el resistor de 6. Esto sería, por decirlo así, como el circuito que efectivamente está, vamos a ver, o el circuito que realmente nos va a decir qué sucede. Ahí tendríamos 6 ohm. Acá nos quedaría únicamente esto. Y hay un punto bien importante, sí,
que se refiere a qué pasa si es que yo no hago esto, si es que no digo que esto es equivalente. ¿Estaría mal? ¿Me faltaría algo? ¿Tendría algún problema? Y la verdad es que no. Si ustedes lo calculan en este circuito, por ejemplo, usando mallas, la corriente se va a corresponder. Solamente que si uno va y, por ejemplo, calcula, supongamos, I3 menos I2, esta corriente de acá resultante le da 0. O sea, se comprueba que en realidad no circulaba corriente, pero no había ningún inconveniente. ¿Por qué lo estoy haciendo yo así? Para simplemente que nos quede más simplificado en el circuito. Es todo el objetivo. ¿Ya? Pero, como les digo, no hace falta que uno lo realice, ya que los números nos van a indicar eso. Nos va a dar, ¿cierto?, que toda la corriente circula por ahí y no circula nada por acá. ¿Ya? Con eso podemos entonces nosotros calcular. Ustedes van a elegir el método, aunque en realidad aquí hay un método que sí va a ser más simple. Vamos a ver qué eligen ustedes. Sí, hay un método que es... Yo diría que sí. Voten nomás. Oh, está más peleado ahora, ¿no? Faltan 3. Voy a dejar que voten nomás. Mientras yo borro un poco las cosas que están abajo, porque esto ya no se corresponde al circuito que tenemos. Aunque por cómo va, yo creo que ya, votaron 9 de 10 y ganó Mayas. Vamos a ver acá. Vamos a mostrar el resultado. Vamos a resolver usando Maya. Ustedes eligieron. En este sentido, en este curso, ustedes eligen estas cosas. Al menos ahora. Ya. Tenemos entonces que esas son nuestras corrientes. Como les decía, podríamos haber trabajado en ese circuito, no habría ningún problema. Y la I3 obviamente sería la corriente que buscamos, ¿cierto? ¿Cómo nos queda entonces? Nos va a quedar, eso queda igual, eso queda también, ¿cierto? Acá nos queda I2 y claro, ya no aparece este elemento. Y nos va a quedar así. Voy a borrar esa parte. Ahí. Eso igual a 0. Por tanto, sería nuestra ecuación 6 y 1. Vamos a tener más 6 y 2 igual a 12. ¿Ya? Y esa sería nuestra ecuación 1. Ya. ¿Cómo nos queda la otra ecuación? Vamos a ver cómo nos queda. Va a ser ahí, ¿cierto? Va a ser I2 menos I1 igual a 2. ¿Será lo que tenemos ahí? I2 menos I1 igual a 2. Miren, eso quedó tal cual. Perfecto. Tenemos lista esa ecuación. Tendríamos que modificar acá simplemente. Esto es porque yo estoy reutilizando, obviamente, los mismos elementos. Nos queda 12, nos queda 2 y va a cambiar algo, ¿cierto? Nos cambia por acá. Los valores de las corrientes. Y esto lo borramos porque eso ya no estamos calculando una tensión, ¿cierto? Ahí. Calculamos. Voy a actualizar, de hecho, los datos que tengo en la calculadora. Esa es la ventaja de usar estas calculadoras. Ya. ¿Qué cambió? Cambió únicamente la matriz A, ¿cierto? Así que la voy a buscar. Subo, la tomo acá con Enter, me apareció ahí. Y voy a cambiar el elemento que tenemos acá, ese 10 por un 6. Voy a darle Enter y con eso se volvió a guardar este valor actualizado, ¿cierto? En A. Así que si yo hiciera esta operación, lo voy a hacer con la nueva A. Me daría que la corriente es 0 y 2. Vamos a ver. Recuerden que 0 es un valor válido, si es que no hay ningún error de por medio. Ya, nos queda eso. Y entonces, ¿cuál sería nuestra corriente? La que estamos buscando. Sería claramente la I2, ¿cierto? La corriente ICC igual a IN, ¿cierto? Va a ser igual a nuestra I2. Y va en el mismo sentido, eso es importante. De esa forma, nuestra IN va a ser simplemente 2 amperes. 2 amperes, lo voy a poner en negro. Y lo guardamos acá. Ahí, lo vamos a poner en arco iris. Ahí está. Tenemos entonces la corriente IN. Así que nuestro circuito equivalente de Norton sería el siguiente, miren. Sería... A ver qué tanto puedo reciclar acá. Ahí. Este resistor ya lo tuve que cambiar, ¿cierto? A pesar que el valor es el mismo, pero ya no está en serie, sino que va a estar en paralelo. Ahí nos va a quedar. R Norton va a ser igual a 3 ohm. Vamos a tener la corriente ahí. ¿Ya? Y nuestra corriente va a ser obviamente 2 amperes.
¿ya? Y ese va a ser nuestro circuito equivalente de Norton. ¿Sí? Se dan cuenta que lo único que cambió fue que ahora, en vez de calcular la tensión de circuito abierto, nosotros poníamos en corto nuestros terminales, como lo hicimos ahí, ¿cierto? Ahí en realidad. Y calculamos la corriente que circula. Para este caso en específico nos da que, o vemos que podemos eliminar ese elemento, porque en realidad toda la corriente va a circular por acá, y calcular como lo hicimos nosotros. Si es que no se hubiera realizado eso, no habría inconveniente, porque numéricamente sería correcto acá que la corriente I3 sería la que estamos buscando. Y si calculáramos, ¿cierto? Como les decía, aquí no circularía corriente, ¿ya? Ahora, quiero saber si se entiende lo que hicimos, en realidad lo que estuvimos revisando. ¿Se entiende la diferencia que hay entre ambos métodos? En un caso calculamos la corriente, ¿cierto? En otro caso calculamos el voltaje. ¿Ya? Muy bien. Cualquier duda que tengan, por favor, me comentan ahora. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría ver dos cosas para el día viernes. Nos quedaría ver qué sucede si yo tengo fuentes dependientes, que yo ya le estaba adelantando en base a una pregunta, ¿cierto? Que lo que nosotros vamos a hacer es que no vamos a poder agrupar los resistores, porque va a haber una fuente dependiente ahí, que no apagamos. Vamos a ponerle fuente, una fuente de 1 volt o de 1 ampere, ¿ya? Y calcular qué sucede. Y con eso nosotros vamos a ver la respuesta que tiene el circuito, que sería en definitiva la resistencia, ¿ya? Para el caso del punto 1. El punto 2 no cambia, siempre se calcula igual. Calculamos la tensión de circuito abierto para Thevenin o la corriente de cortocircuito para Norton, ¿ya? Y algo más que vamos a ver también después es una relación que hay entre los circuitos, porque la hay. Hay una relación. O sea, una vez que yo calculé Thevenin, Norton se puede obtener directamente. O si yo calculé Norton, puedo obtener Thevenin directamente. ¿Ya? Pero eso queda como para la siguiente clase. Así que nos vemos el día viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Igual. profe, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen resto del día y de semana. Nos vemos.